Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y en este panorama que se nos viene, estas elecciones de este 20 de agosto, es importante también conversar, bueno, cómo está el panorama político, pero también cómo se está dando este control electoral. Había, bueno, preocupantes denuncias de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de gastos bastante fuertes respecto al candidato Fernando Villavicencio. Y bueno, otros temas más que han saltado en estas elecciones. Gracias a don Gustavo Vega por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es su lectura de toda esta vertiginosa campaña electoral, esta situación en la que estamos los ecuatorianos y que el 20 de agosto estaremos yendo a las urnas? Bienvenido, don Gustavo. Muchas gracias a Radio Sucesos, Verónica. Aquí estoy. En efecto, al tiempo que estoy honrado por esta gentil entrevista, sí nos preocupa a los ciudadanos que se puedan transparentar los gastos de la campaña. Hay normas específicas que el Código de la Democracia exige y no existe realmente la credibilidad suficiente, sobre todo en algunas campañas que se han vuelto muy insistentes y que no hay todavía una cristalinidad respecto de dónde proceden los gastos de la campaña. Particularmente esto es importante porque luego el Consejo Nacional Electoral y eventualmente el Tribunal Contencioso Electoral, si es el caso, tienen que vigilar cómo han sido al final de las campañas traducidos los dineros que el Estado a través del pueblo pone a cada movimiento y a cada partido de acuerdo al comportamiento de las elecciones anteriores y sus porcentajes y sus logros. El cociente distribuidor del dinero sin duda viene oficialmente del pueblo ecuatoriano, por tanto, el mandante tiene toda la decisión, tiene toda la facultad para poder explorar cómo han sido canalizados los gastos. Y este es el asunto. Yo recuerdo que cuando en su momento estuve en el Consejo Nacional Electoral transitorio en la presidencia, buscando precisamente transparentar el proceso democrático, a los políticos como sociedad patriótica que no pudo justificar gastos y que ha sido dispuesto ese dinero del pueblo para cirugías estéticas de algunos de los muy allegados a las candidaturas. Es un tema anecdótico, pero que la memoria no debe fallarnos. El dinero tiene que ser traducido en crear espacios de doctrina, de pedagogía de la democracia, y no simplemente en publicidad y en propaganda política que asalte la razón. Así es que el tema del gasto electoral es un tema antes de la campaña, durante y después. Tiene la obligación el Consejo Nacional Electoral de exigir cuentas y en dónde han sido canalizados los dineros. Por tanto, sí preocupa que algunas candidaturas tienen ciertamente escenarios fastuosos, yo diría suntuarios, sobre todo en los medios, en donde ahora particularmente es el escenario en donde se cocinan las feligresías políticas. En el tiempo de Velasco Ibarra, por cierto, el balcón era el espacio físico ideal para el discurso político en las campañas, pero particularmente ahora han sido ni siquiera los medios físicos, me refiero a los medios tradicionales en papel, porque tienden a desaparecer en donde las campañas ya no se hacen. La radio, menos la televisión y sobre todo las redes tienen un crucial papel en cuanto a lo que significa el escenario de las campañas electorales. Por eso es que no cabe solamente una visión política, liviana y populista en las campañas, sino que se exige un componente ético, una publicidad ceñida a la moral pública.
Bueno, es importante esto, amigos. Son las 7:27. Conversamos con don Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Hablamos de la campaña y, bueno, del control del gasto electoral. Ha habido expertos electorales que han dicho, bueno, el control electoral por parte del Consejo Nacional Electoral en realidad no existe. ¿Qué hace falta, don Gustavo, para que realmente el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo y haga un control electoral exhaustivo a los candidatos y a los partidos y movimientos políticos? Hay países en donde el control del gasto electoral es más liviano, es más permisivo. Voy a citar particularmente el caso de Estados Unidos de Norteamérica, cuya legislación es laxa e inclusive protege a los auspiciantes, a las empresas, a los capitales grandes, medianos o intermedios, confidencialidad en dónde canalizan su dinero. Hay países en donde el gasto electoral no está sujeto a la legislación. Ellos se protegen en un sistema jurídico en donde la libertad produce ese tipo de efectos en la vida real de la democracia. Pero en nuestro país no, porque además, según la ley, se distribuye el dinero por parte del Estado que proviene de los impuestos del pueblo. Entonces, es indispensable que el Consejo Nacional Electoral exija y que observe a tiempo. Tenemos muy poco tiempo, ya pues el 13 son los debates, el 20 son las elecciones, y simplemente las denuncias externas no llegan a cuajar dentro del Consejo Nacional Electoral. Tiene que observar a tiempo el Consejo Nacional Electoral cuando la campaña está viciada en sospechas, en indicativos, en insinuaciones de un uso cuyo fondo no sea transparente. Mire usted, además, no es nada difícil que en el país en donde la droga se ha convertido en una suerte de monarca de la vida diaria de las personas, vivimos bajo un régimen de narcotráfico, ocupado el país por el narcotráfico. No es nada difícil que ocurra como en el caso de Colombia, en donde en varios momentos de la historia se ha demostrado que campañas presidenciales recibieron dineros del narcotráfico. Recordemos el caso del presidente Samper en Colombia. No pudo evadir responsabilidades respecto de que el narcotráfico ya en un tiempo además anterior, Samper fue presidente hace ya algunas décadas y no quedó nada claro precisamente su posición respecto de la campaña electoral cuya fuente provino de lavados de dinero, de coimas y directamente de empresas narcotraficantes. El propio presidente Petro en Colombia ahora está pasando un momento muy difícil, está en el ojo del huracán, porque su hijo, pues ya inclusive liberada su función como legislador de la República, que se ha renunciado, pues se sabe, a su curul, pues Así. no puede de ninguna manera evadirse de la responsabilidad de que hay dinero peligrosamente tentativo que fue canalizado a la campaña de su padre. Bueno, es peligroso esta infiltración de la narcopolítica y justamente esto del financiamiento de las campañas, del control que debería darse de parte de los órganos electorales es clave para evitar justamente esto, ¿no? Y que ya ha sido escándalo en otros países. Ahora, Gustavo, lo que se ve de parte del Consejo Nacional Electoral es que se le desborda la situación, es una falta de voluntad. ¿Qué cree? ¿Por qué no se da un control adecuado a ese gasto electoral? Bueno, yo pienso que en primer lugar fueron elecciones no pronosticadas. Después de la muerte cruzada se pusieron a un corre-corre que vuelve difícil la eficiencia del proceso. Sin embargo, eso exige tener toda una infraestructura para provocar una línea de visión ética frente al proceso. Yo he visto una que otra propaganda, llamaríamos oficial del Consejo Nacional Electoral, invitando a votar, pero ninguna de ellas en las redes está atinando a alertar sobre el mal uso de los fondos de la campaña. Yo creo que los ciudadanos también, los ciudadanos tenemos responsabilidad y esto es parte de nuestra conciencia moral. Yo quiero aquí citar una fábula que bien vale la pena. Todavía hay un índice muy alto de indecisos
a pesar de que las encuestas tampoco son confiables, hay mucho error, una que otra posibilidad de ser financiadas por determinados candidatos que sesgan a la orientación ciudadana los resultados de estas encuestadoras. Yo no he visto una política en donde se empodere a la ciudadanía de controlar, de que sea fiscal del gasto electoral. Yo diría que precisamente los ciudadanos tenemos que ganar terreno en ello e ir a votar. El índice todavía es muy alto de omisión. Una vieja anécdota que la cito ahora tiene que ser parte de una pedagogía para los ciudadanos al momento de el 20 de agosto ir a las urnas. Érase una vez una pequeña abeja que por su odio a la hormiga votó por el insecticida. Y la anécdota, la fábula continúa. Todos murieron, inclusive el grillo que votó en blanco y la mariposa que no salió a votar. Una fábula que nos enrostra la necesidad de ser responsables con el voto. Los ciudadanos podemos ser tremendamente activos en lo que significa el empoderamiento para vigilar no solamente el gasto de la campaña, sino el empoderamiento para enarbolar una conciencia democrática en favor de un futuro del país que sin nuestra participación el buque hará agua, sin lugar a dudas. Ha sido importante también que la ciudadanía sea consciente de esto que está sucediendo. Ahora, además de este control que debe hacer las autoridades, por ejemplo, algo que han dicho ellos mismos que se les escapa de su control dentro de la ley es el tema del gasto o de la campaña anticipada y sobre todo el uso de las redes sociales, de las plataformas digitales. Y allí, ¿qué debería suceder para que, bueno, se controle de alguna manera ese gasto en las redes sociales, que también se destina un presupuesto alto ahora para promoción y propaganda electoral en esos espacios? En efecto, la propaganda, la publicidad anticipada es otra cosa que está perfectamente situado en la ley y no puede ser de ninguna manera violentada. Hay espacios concretos para la propaganda y espacios concretos para el silencio electoral a fin de que no se abarrote con una inundación, verdaderamente una inundación de información a la ciudadanía que maltrata y que además coloca al ser humano normal contra las cuerdas y acaba odiando la política porque ha sido invadido su espacio con políticas pasajeras. Yo diría que todavía existe mucho para que entre los candidatos tengan más corresponsabilidad entre sí, porque la vulgaridad no es carácter, porque la decencia no es debilidad, porque el desacuerdo, porque es importante también no estar en una misma línea, el desacuerdo no es enemistad, porque la humildad no es pobreza, porque la calumnia no es información, porque tampoco el bullying, que sí lo hay, no es humor. Estar convencido de una tesis no necesariamente es tener la razón. Por tanto, necesitamos mucho someterles a las campañas, a los candidatos, y no olvidemos que también aquí está de por medio el voto de los legisladores, y no solamente son los presidenciales los que tienen que cumplir estas normas, sino también los futuros legisladores, a pesar de que un porcentaje enorme de los cesados están de nuevo terciando este país que olvida su memoria, ¿no? Los mismos que fueron cesados de un porcentaje enorme, al menos 70 de los 130 y tantos, son los mismos que van a las urnas. Por eso es que pensamos que también es importante poner ética en la campaña sobre Chocó andino, en el caso de Pichincha, y en el caso de Yasuní a nivel nacional. He visto una campaña, yo diría, sucia por parte de articulistas de opinión, poniendo al país de frente a una especie de holocausto, que viene el Armagedón. Si se vota así, pues el país va a hundirse. Cuando tenemos que ver las tesis científicas,
de la explotación o no del Yasuní. Yo creo que en ese sentido también he visto una propaganda insana respecto de la pregunta clave sobre el medio ambiente que tanto importa para el futuro del país. Bien importante, amigos, 7:37, conversamos con Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, miembro de la Comisión Anticorrupción. Estamos hablando sobre estas elecciones anticipadas que se nos vienen ya el 20 de agosto, el control del gasto electoral. Y también quiero hacer una pregunta final, Gustavo, en relación al debate presidencial que, bueno, tendrá lugar en pocos días y que hay mucha expectativa respecto a lo que, bueno, se pueda decir en este debate, de lo que los electores también puedan captar de las propuestas de los candidatos, que para muchos quizás pueda ser un debate decisivo porque hay un nivel de indecisión, como sabemos, muy alto. Así que este 13 de agosto será este debate. ¿Cómo ve las expectativas que hay respecto a, bueno, a lo que se diga en este debate presidencial? Yo diría que hay varias críticas. Primero, en quienes fabricaron los temas y los que estarán preparando las preguntas, tienen algunas negligencias en tratar temas de fondo. Yo diría que el tema, por ejemplo, anticorrupción todavía es muy vaporoso, demasiadamente generalístico, cuando es uno de los males más graves que tiene el país. El tema internacional está prácticamente ausente en la plataforma del debate. Pues pues no es correcto que un Ecuador que es parte de la globalidad olvide el tema internacional, no solamente a nivel mundial, sino a nivel regional latinoamericano. Tampoco el tema salud es suficientemente explotado en la plataforma de preguntas, en los temas que se debatirán. Y por cierto que el debate sí juega un papel importante en la báscula de los indecisos. Y los militantes no, ya pues tienen un prejuicio en tal sentido. Es difícil cambiar la mentalidad de quienes han estado respaldando las candidaturas, pero el pueblo sí es susceptible de variar respecto al debate. Recuerde usted, por ejemplo, el debate famoso que voy a citar 3 ejemplos rapidísimos, el debate entre Carter y Ford en Estados Unidos. Claro. Negociaron la altura del atril, porque Carter era muy pequeñito, Ford era de corpulencia anatómica. El atril tiene que ser a la altura de la persona y por tanto puede ser chistoso, quita votos, o puede ser enarbolante de mayor votación de acuerdo a la altura del atril. Los que facultaron ese debate estudiaron los detalles, porque la psicología colectiva en las redes, y sobre todo en un debate generalístico y de millones de personas, tiene que mirarse los detalles. Por ejemplo, la gesticulación de Ford era muy pobre, la de Carter era muy rica, y eso quizás produjo un plus a favor de Carter al momento del debate. Cuando, a su vez, Reagan estableció un debate con Carter, se aprovechó del fracaso de los Irán Contras de Carter, porque iba a la reelección, y el humor de Reagan le salvó la campana. Ganó el debate Reagan porque el fino humor de un ex actor de cine apabulló a su contrincante. Cuando el lozano, joven, fresco, guapo, John F. Kennedy se presentó al debate con un Richard Nixon con la barba de las 5 de la tarde, sudoroso, con cierta pusilanimidad, a pesar de que en su religión era cuáquero, pues sin duda Kennedy apabulló en el debate a Nixon y fue parte de la victoria final. Pero solo por la imagen, como estaba presentado. La mímica, la imagen, pero otra cosa que es interesante, en el debate entre el doctor Borja y el ingeniero Febres Cordero, hubo también mucha tela en qué interpretar, porque mientras Rodrigo Borja insistía en que el desarrollo es de abajo arriba, Febres Cordero decía que decanta desde arriba a abajo el desarrollo. Y mientras el uno intervenía en el debate, mediatizados en ese tiempo por Alejandro Carrión, físicamente el debate, mientras el uno decía que el desarrollo se elevaba de abajo arriba, Febres Cordero le interrumpía mímicamente, observando que el desarrollo es al revés.
Y cuando le decía, doctor Borja, míreme a los ojos, míreme a los ojos. Bueno, la desfachatez y la impulsividad de Febres Cordero, yo diría que fue un plus en el proceso del debate. Por tanto, los debates para el ciudadano corriente, para aquellos que no son militantes, para los indecisos, es ciertamente crucial. Y hay que reparar no solamente en la forma, sino en el fondo, para que realmente los ecuatorianos no votemos por populismos de maquillaje y que abordemos las decencias.